Hola, soy Sandra y yo voy a hablaros sobre la reina Isabel de Castilla y la cuestión de los mudéjares. En primer lugar, veremos unas notas acerca del poder real, la política y la religión en la reina y la cuestión hacia los mudéjares. Después veremos cuál era la situación de los mudéjares antes de la conquista de Granada. Y por último, veremos cómo las capitulaciones y las rebeliones de las Alpujarras llevarán al decreto de conversión forzosa o expulsión en 1502. Lo primero que hay que decir es que la legislación castellana no impedía el gobierno de las mujeres, pero sí que se veía como algo monstruoso. La mujer era considerada inferior al hombre en cuestiones de razón o de fortaleza. Isabel, consciente de ello, utilizaba una fuerte propaganda política y legitimadora a través de sus cronistas, quienes la caracterizan como una mujer varonil. También utiliza la idea de que los reyes eran vicarios de Dios para reforzar su política y sobre todo en materia de religión. En este último aspecto, Isabel tiene una consideración de oposición a todo lo que era contrario al orden religioso, ya fueran herejías, magia e incluso las corridas de toros. Algunos contemporáneos sí que vieron en algunas de sus políticas una unión, como era la reimplantación de la Inquisición en la conquista de Granada, dentro de un todo en contra del Islam para erradicarlo. Pero no hay que verlo de esta forma radical, sino que debemos de entenderlo en el propio contexto de la época y la propia concepción que se tenía del otro, del musulmán y luego en su caso del mudéjar en la sociedad castellana. El punto de cambio en la mentalidad de Isabel se produce con la conquista de Granada, porque se ve imbuida de ideas políticas y religiosas de la índole de la recuperación y unificación del territorio hispano-romano y godo, la defensa de la cristiandad, el mantenimiento del orden o la aplicación del derecho. También ideas apocalípticas, como que la toma de Granada es el primer paso hacia el fin del mundo y la segunda llegada de Cristo a la tierra, o la que más predominó fue la idea de cruzada frente al infiel. Pese a esto, no significa que las comunidades cristianas y mudéjares se vieran enfrentadas continuamente entre sí, es más, hubo relaciones entre ellas. La propia Isabel visitó poblaciones que contenían comunidades mudéjares, admiró su arte, admiró sus modas, dentro de su propia corte se dieron mudéjares, ropajes al estilo mudéjar también, o sea que hubo una relación bastante directa. Para entender todo el proceso debemos abordar primero cuál era la situación de las comunidades mudéjares antes de la conquista de Granada. La historiografía no se pone de acuerdo acerca del grado de asimilación que tuvieron. Unos dicen que fue completa, otros dicen que fue inexistente, pero yo me posiciono en el punto intermedio, es decir, hubo una asimilación con tensiones. Esto quiere decir que no fue pacífica, pero tampoco llevamos a un grado de antisemitismo. Ladero Quesada en su día hizo un estudio de los mudéjares que residían en época de Isabel en el Reino de Castilla antes de la toma de Granada. Hablábamos de unos 25.000 más o menos, y cuando se incorpore a Granada al Reino de Castilla estaremos ante un contingente de 150 a 200.000 mudéjares en términos relativos. Estos estaban formados en pequeñas comunidades dedicados a la artesanía, al pequeño comercio o al campesinado, y a diferencia de los judíos o de algunos de ellos no tenían una base económica muy fuerte, pero sí que eran esenciales para el desarrollo de las economías dentro de las villas y lugares, lo que llevará, cuando se decrete la expulsión o la conversión forzosa, al pacto con estas comunidades para que las villas y lugares no queden desatendidas económicamente. Se ha tomado como punto de partida del mudéjarismo castellano la toma de Toledo en 1085 con Alfonso VI. Lo que hizo fue establecer una serie de capitulaciones o pactos con estas comunidades donde se mantenía la religión, sus derechos y costumbres, su alimentación, etc. Esto lo veremos luego en Isabel cuando haga las capitulaciones granadinas, hay que tenerlo en la memoria, ¿no? Las diferentes conquistas castellanas y la legislación regia van formando las bases de las comunidades mudéjares. Lo que ocurre es que a medida que avanzan los siglos se va produciendo una discriminación y una segregación de las mismas, con leyes como la delimitación en espacios que son las morerías, las discriminaciones o prohibiciones en materia de vestimenta, de alimentos, llevar signos distintivos, etc. Esto no quiere decir que fuera una limitación completa. Hubo otros aspectos que se mantuvieron, sobre todo el más importante fue la religión, pero también sus carnicerías, sus casas de prostitutas, sus casas de juegos, etc. Lo que se estaba buscando era separar al mudéjar de la población cristiana por el miedo al contagio. La aparición de todas estas leyes que se van dando durante los siglos medievales, lo que nos quiere decir es que no hubo una aplicación correcta o eficaz, lo que llevó a Isabel en 1480 a reforzar todas estas medidas e intentar aplicarlas dentro de su idea de que se estaban saliendo del orden religioso. La visión del musulmán que se fue conformando y después del mudéjar era de rechazo por una parte, en el que se consideraba un ser deshonesto, inferior a ojos de los cristianos, pero también se admiraron
connotaciones positivas como su poder o su influencia en el mundo de la medicina o de la filosofía. Cuando llega la Guerra de Granada, lo mismo que le pasa a Isabel, la consideración del musulmán como ser inferior a los cristianos y una población vencida cobra fuerza en la población, lo que lleva a que corra el rumor, después de la expulsión de los judíos en 1492, de que también la población mudéjar sería expulsada. Esto lleva a Isabel a tener que enviar cartas a las aljamas, las principales representaciones de las comunidades mudéjares, para indicar que es un rumor falso y que no va a pasar lo que se está diciendo. La realidad, 10 años después, iba a ser otra. Por último, vamos a ver cómo las capitulaciones granadinas y las revueltas de las Alpujarras conducirán al decreto de conversión forzosa o expulsión en 1502. Como vemos, las capitulaciones que se fueron dando a medida que avanzaba la conquista de Granada fueron reconociendo los derechos y costumbres de los mudéjares. Lo que destaca entre todas ellas es el reconocimiento de la soberanía a los reyes cristianos, en este caso a la reina Isabel. Granada quedó a cargo de una serie de personajes, entre los que hay que destacar la figura de Fray Hernando de Talavera. Este personaje había sido el confesor de la reina hasta 1492 y seguramente sería él el que introduciría en la mentalidad de Isabel las conversiones de forma pacífica, personales y de forma libre. Esto explicaría la primera etapa de las conversiones que se dan en Granada hasta 1499 a cargo de Fray Hernando por orden de Isabel. La situación cambia en 1499 tras la visita de los reyes a la ciudad de Granada, cuando se dan cuenta del fracaso de las conversiones de Talavera. Entonces, desde la corte llegará el que es el confesor de la reina en esos momentos, que es el cardenal Cisneros, con unas medidas mucho más coercitivas, a través de la quema de libros, la conversión de la gran mezquita de Albaicín o la conversión de los elches. ¿Quiénes eran los elches? Bueno, pues eran cristianos que en época del reino nazarí se habían convertido al Islam, y a las capitulaciones se decide mantener su condición. Cisneros considera que los hijos de estos, al haber un vacío legal, son cristianos y por tanto deben ser bautizados. Ello, junto a otras medidas como la alta presión fiscal, llevarán a la revuelta del barrio de Albaicín el 18 de diciembre de ese año, que será sofocada de forma pacífica por el propio Fray Hernando de Talavera. Esta revuelta tendrá eco en otras zonas del reino, sobre todo empezará por las Alpujarras, continuará por Almería y Ronda y acabará en Villaluenga al final de 1501. Los reyes utilizarán estas revueltas como la justificación para aplicar las conversiones forzosas por el incumplimiento de las capitulaciones, cuando paradójicamente los rebeldes también aludían a esas capitulaciones que las habían incumplido los cristianos. Tras las conversiones forzosas de Granada, los reyes decidirán aplicarlo al resto de Castilla con el decreto de conversión forzosa o expulsión de 1502. Entre las consecuencias más inmediatas está la desaparición de las aljamas como centros de las comunidades mudéjares, la expropiación de los bienes de las mezquitas, la conversión o eliminación de los lugares de culto, el cambio en la onomástica de los mudéjares, pero sobre todo el cambio de la condición de estos mudéjares que ahora son moriscos. Hasta ese momento los mudéjares no tenían reconocido un derecho de naturaleza del reino y debían pagar un tributo al rey a cambio de protección. Cuando se convierten en moriscos, ahora ya son considerados como cristianos nuevos y por tanto tienen reconocido esos derechos de ciudadanía. Por otro lado, no se dio una aceptación completa a este decreto de conversión o expulsión. Hubo una serie de resistencias. Por ejemplo, algunas aljamas pactaron con las comunidades locales donde residían no exiliarse a cambio de una serie de privilegios, por ejemplo en Madrid, el que la Inquisición no pudiera actuar durante 10 años en sus causas. Por otro lado, también hubo resistencias a la hora de cuándo se bautizaron. La mayoría de ellos lo hicieron en los últimos 5 días antes de que finalizara el plazo, el 30 de abril, y lo que nos quiere decir que no fueron unas conversiones voluntarias, sino todo lo contrario, forzosas, y porque no tenían más remedio para quedarse en sus tierras. Otros también han visto muestras de resistencia a la hora de la elección de los nombres. En Arévalo, por ejemplo, destaca el nombre Gabriel, que podríamos relacionarlo con la Virgen María, pero también tenía un significado islámico, porque era el arcángel que reveló a Mahoma sus revelaciones. La mayoría de los mudéjares decidieron quedarse en Castilla mediante la conversión forzosa, y este fue el punto final de un proceso de degradación de su condición, no solamente desde época de Isabel, sino desde ya principios de la conquista. Evaluar el papel que tuvo Isabel en la toma de decisiones es claro, porque ella era la máxima representante de todos sus vasallos, pero tenemos que tener en cuenta también que se vio influenciada por otros personajes, como podían ser sus propios confesores o ideas políticas y religiosas que existían en el momento. Lo que sí que está claro es que el bautismo se consideró el primer paso hacia una posible aculturación. El problema es que esto no se solucionó con las conversiones forzosas ni después de la muerte de Isabel. Se plantearon estos mismos problemas con la incorporación de Navarra en 1512, luego los problemas de los moriscos tras las germanías de Valencia ya con Carlos V, e incluso en la propia expulsión de 1609. En conclusión, era un tema muy difícil de zanjar. Gracias por verme.